Buen día, alumnos. Como hemos estado revisando en ocasiones anteriores lo que es ecuaciones químicas y cuáles son sus trayectorias, es necesario, antes de hacer una retroalimentación, ver primero qué es un cambio químico. Un cambio químico es aquel que se da básicamente con dos tipos de elementos diferentes, más de ellos, cuando se conjuntan, tengan una reacción y esta reacción da como resultado un componente químico totalmente diferente a los que le dieron origen. Y también pues hay que ver lo que es una reacción y una ecuación química. Y antes de revisar lo que es ecuación química, vamos a revisar lo que viene siendo la diferenciación entre una reacción y una ecuación química, en donde la reacción es todo proceso por el cual los átomos que lo componen de las sustancias reaccionan y se combinan entre sí para formar nuevas sustancias con características diferentes a las que le dieron origen. Y entonces, ¿qué sería una ecuación? Una ecuación química sería la representación abreviada de una reacción química que indica la proporción cuantitativa, es decir, cuántos componentes la conforman, de las sustancias reaccionantes, o sea, de los reactivos, y las sustancias producidas, o sea, los productos. Bien, una vez dicho esto, vamos a ver cuáles son las partes reales de una reacción química. En la reacción química tenemos varios componentes. Primero, los reactivos, que forman parte de los primeros constituyentes que van a mezclarse entre sí para formar lo que viene siendo los productos. En los reactivos tenemos, en una ecuación química, está desarrollado por diferentes partes. Unos son los símbolos que constituyen cada uno de sus componentes, en este caso de los elementos químicos, y también algunos números que ustedes van a ver como si fueran números algebraicos. De hecho unos son subíndices, que son los que están abajo, y esos índices subíndices, están formando o están indicando la cantidad de elementos químicos que existe en un mol, en una molécula de una sustancia. En este caso, está indicando que tenemos 2 sodios puestos aquí, o en este caso, 2 hidrógenos puestos en este componente. También tenemos los que están en rojo, que están entre paréntesis, como una S, como una L, otra S acá y una G acá, nos indican los estados de agregación, es decir, las formas físicas que se representan los diferentes componentes de la reacción. Por ejemplo, este óxido de sodio se presenta en estado sólido, o ácido clorhídrico, se presenta en forma líquida, y cloruro de sodio en forma de una sal, y esta molécula de agua está en forma gaseosa, ¿sí? Todos ellos representan el estado de agregación. Y si ustedes ven representados aquí el signo más de este lado también, lo que nos está indicando básicamente es la adición o la forma de agregación de los elementos. Ahora, tenemos que ver también la relación que existe entre reactivos y productos para ver que una reacción química esté balanceada. Es decir, recuerden que existe una ley de la materia que dice que la materia no se crea ni tampoco puede ser destruida, sino solo hay una transformación. Y si nos hacemos caso en esta ley, nos indica entonces que no puede haber la destrucción de la materia o bien la agregación de materia inexistente. Por eso es que hay que balancear las ecuaciones. Una forma de balancearlas está por el coeficiente, es decir, las cantidades moleculares que existen dentro de una reacción. En este caso, voy a ponerlo con un color diferente, con azul, y voy a marcarlo aquí
y voy a marcarlo acá. ¿Por qué? Porque tiene que igualarse la cantidad de elementos químicos que hay dentro de los reactivos y dentro de los productos. Vamos, para ello, quiero hacer la indicación. Lo voy a poner con este color diferente a los demás. Estos representarían a los reactivos. Y todos estos de acá representan a los productos. ¿Sí? Ya tenemos reactivos y productos. Y la igual cantidad de reactivos tiene que estar en la de productos. Por ejemplo, sodio, aquí tenemos dos elementos, elementos de sodio, y de este lado tenemos dos elementos de sodio. ¿Sí? De oxígeno, del lado de los reactivos tenemos uno, y tenemos uno en el lado de productos. En el lado de hidrógenos tenemos dos hidrógenos, y de este lado también tenemos dos hidrógenos. Del lado del cloro tenemos dos de cloro, y acá también de los productos tenemos dos de cloro. Es decir, igual de condiciones tenemos para los reactivos en cuanto a la cantidad de elementos químicos como la de productos. Tenemos otro tipo de simbología que nos permite ver qué es lo que nos indica la ecuación química. Por ejemplo, aquí hay que conocer básicamente que está un óxido, en este caso es el óxido de sodio. Tenemos dos moléculas de ácido clorhídrico. Esta flechita que está aquí nos dice o se llama, nos da o nos indica. Es decir, tenemos óxido de sodio más dos moléculas de ácido clorhídrico, nos da o nos produce dos moléculas de cloruro de sodio en forma de sal, más agua, ¿sí?, en forma gaseosa, y esta flechita que dice acá arriba nos indica que se evapora. Existen otro tipo de simbologías que nos pueden permitir entender bajo qué condiciones se va a trabajar esta ecuación química. Por ejemplo, si nosotros agregamos la letra lambda y una V, estamos indicando que trabaja esta reacción química con luz ultravioleta. O bien, si abajito de la flechita se le pone un triangulito, estamos hablando que nos indica de que hay presencia de calor. Otra que tenemos es una flechita que va hacia abajo, nos indica que está precipitando. Es decir, dentro de un sistema de reacción, cuando hay la combinación de ciertos elementos bajo ciertas condiciones, empieza a precipitarse, y esto se representa con una flecha hacia abajo. ¿Sí? O bien, cuando se pone las letras con mayúsculas CAT, estamos hablando que es un catalizador. Un catalizador es aquel producto, en este caso reactivo, que nos da una aceleración de una reacción. También podemos tener electricidad, y la electricidad se representa con la E, o bien con una centellita. Estas son las estructuras y su simbología dentro de lo que es una ecuación química. Espero que la hayan entendido para que ustedes puedan reproducirlas en sus próximas ecuaciones. Muy bien, jóvenes. Hablando de reacciones químicas, también hay que ver qué tipos de reacciones químicas existen, dentro de las cuales les tengo ordenados aquí algunos ejemplos. Tenemos las reacciones químicas de síntesis o de adición, las de descomposición, las de intercambio, las de reacciones iónicas, las de redox o óxido-reducción, y de combustión
entre otras. Hay más, las exotérmicas, las endotérmicas, las luminosas y demás. Pero estas son las más comunes. Vamos a interpretarlo de acuerdo a algunos ejemplos que he preparado para ustedes. En el caso de síntesis o adición, tenemos el fierro, por ejemplo, cuando se le es adicionado o está en presencia de oxígeno, obtenemos que nos da o nos produce óxido de fierro. Si ustedes se dan cuenta, aquí es todo metal que está en contacto con el oxígeno, pues va a favorecer a la formulación de una nueva especie que se va a llamar óxido metálico, óxido, en este caso óxido férrico. Ahora, de descomposición, el ejemplo más común y más sencillo y más universal es en relación al agua. Tenemos agua que en presencia de electrólisis, por ejemplo, vamos a tener la descomposición de dos moléculas de hidrógeno diatómico más oxígeno diatómico, ¿sí? Que son los componentes naturales del agua. De intercambio tenemos el tetracloruro de silicio más el ácido fluorhídrico. Tenemos una reacción, estas dos flechas en ambos sentidos nos están diciendo que es bidireccional, y vamos a obtener el tetracloruro de fluorosilicio o silano, tetracloruro de fluorosilano más el ácido clorhídrico. El otro tipo de reacción, que son las iónicas están dadas en relación por compatibilidad de cargas eléctricas, en donde el sodio tiene carga eléctrica positiva y el cloro carga eléctrica negativa. Ambos, cuando se conjuntan, nos van a formar una sal que es totalmente neutra, ¿sí? A la complementación del cloro y el sodio, como los dos tienen el mismo tipo de carga, pues vamos a obtener la neutralidad, en este caso con el cloruro de sodio. Otra de las que tenemos es las oxidorreducción, o también llamadas redox. En relación a esto, aquí lo que hay que observar es dos especies distintas. Vamos a obtener unas que se reducen y otras que se oxidan. Por ejemplo, aquí el óxido férrico que tenemos, el fierro está trabajando con valencia de +3, y una vez pasado hacia el otro lado de la reacción, es decir, a los productos, vamos a tener aquí fierro 0. Al tener fierro 0, vamos a tener pues una reducción. El elemento que se reduce es el fierro. Y en el caso de 3 moléculas de monóxido de carbono, en donde tenemos el oxígeno y tenemos en este caso el carbón que está trabajando con valencia de 2 positivo, tenemos que al convertirse en 3 moléculas de dióxido de carbono, el carbono tiene una valencia de 4 positivo, es decir, de +2 a 4 tenemos una oxidación. Esto es un ejemplo de una reacción de óxido-reducción. Y por último, vamos a obtener también aquí un ejemplo de lo que es una reacción de combustión, en donde la reacción de combustión tenemos un combustible, en este caso el azúcar que es C6H12O6, más en presencia del oxígeno, y este triangulito, recuerden que significa calor. En relación al calor, se le da calor y vamos a obtener CO2 más agua. De hecho, una de las características que siempre dan una reacción de combustión es la fabricación de CO2 más agua.